Muchas gracias por estar aquí en 97.7 de Radio Centro. Hoy tenemos una mesa de análisis, de diálogo verdaderamente extraordinaria. Me da mucho gusto que hoy tengamos para hablar de literatura, de fútbol, bueno, yo creo que hasta de política, de filosofía, de lo que salga en este amplio camino del juego, del deporte y de la actividad humana en general. Están con nosotros Roberto Gómez Junco, exfutbolista, comentarista, periodista deportivo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Julio. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Y está con nosotros Carlos Albert, también exfutbolista profesional, comentarista deportivo, compañero de opiniones y comentarios aquí en Grupo Radio Centro. Carlos, bienvenido. Julio, qué gusto estar, como siempre, un honor estar contigo y doble honor porque quiero decirlo públicamente, con todo gusto, admiro mucho a Roberto Gómez Junco, es uno de los, en verdad, de los analistas más importantes que yo he escuchado a lo largo de mi carrera como periodista. Lo respeto mucho, lo quiero mucho como persona, como amigo, y lo respeto mucho como colega. Robert, qué gusto compartir Muchas gracias, con ustedes Carlos. Dos tan admirados. Igualmente. La mesa, para mí es un honor. Carlos, muchas gracias. Bueno, pues el motivo de esta reunión es para empezar el nuevo libro que ha escrito Roberto Gómez Junco, Los Crimencitos Impunes, que ya tienes otras obras literarias. ¿De qué va este libro de Los Crimencitos Impunes, Roberto? Sí, sinceramente no lo traigo, me quedé sin libros afortunadamente, aunque hay todavía algo en Gandhi, en Sanborns, creo. Los Crimencitos Impunes es una novela futbolero policíaca. Yo había escrito otras cosas en las que pretendí desahogar lo que tenía pendiente sobre el fútbol en sí. Me parecía que escribir algo que no fuera fútbol de inicio no iba a ser muy creíble, que digamos, ¿no? Entonces primero desahogué lo que consideraba que yo quería decir sobre el fútbol, y ya he escrito eso, una novela que se llama El Ilustre Pigmeo, medio novela, medio biografía de un bisabuelo poeta destacado que tuve. Ya desahogado eso del Ilustre Pigmeo, se me ocurre escribir una novela de principio a fin, una novela en la que casi todo sea imaginación. Y es la historia de 6 compañeros de fútbol, primero compañeros y luego que siguen siendo amigos como exfutbolistas, alrededor de los cuales se van produciendo algunos crímenes, empezando por el del director técnico. Me acordé cuando jugaba, y Carlos se acordará, que muchos decían, a este me dan ganas de eliminarlo, ¿verdad? No es algo real, pero sí, partiendo de convivencias más o menos reales, imaginé en realidad a los compañeros que hubiera querido tener, y alrededor de ellos se teje esta novela, creo que muy digerible, muy legible. Los Crimencitos Impunes. Es editorial Cuna, una editorial nueva queretana, junto con la FENAL de León, la Feria Nacional de León. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿En librerías? Sí. ¿Por internet? ¿Algo? En línea está, en todos los, ahí lo que es Amazon, Google, Apple, ¿verdad? Todo eso está ahí, en línea, y físicamente está en Gandhi, en varias sucursales de Gandhi, y creo que en varios lugares de Sanborns ya incluso también, sí. Qué bueno, pues ojalá tenga mucho éxito Los Gracias, Crimencitos Impunes de Roberto Gómez Junco. Gracias, sí. Carlos, ¿hay compañerismo o hay sobre todo envidias, competencia, pugnas en los vestidores y en la vida personal de los futbolistas profesioncreo Yo creo que hay de las dos cosas. Y más ahora que los futbolistas cambian tanto de camiseta, yo creo que se dan las dos cosas. A veces yo creo que ni tiempo te da de hacer amigos cuando estás una temporada y media apenas y luego te vas. Pero yo sí creo que puedes tener grandes y raíces de amistad con algunos de tus compañeros, y con otros simplemente puedes no tener ni afinidad siquiera, ¿no? Y por qué no hasta cierto tipo de enemistad. En el tiempo que yo jugué fútbol, yo jugué en un solo equipo, y eso para mí creo que fue algo muy importante en mi vida, no haber cambiado de equipo. Pero yo sí creo que te da tiempo de tener amigos y también desencuentros en el vestidor. Como defensa le dabas hacías una entrada muy fuerte, un hachazo contra un delantero que era tu gran amigo, lo lesionas, le pegas muy fuerte. Después de eso, ¿sigue habiendo amistad? Bueno, aunque no me lo crean, yo jamás di un hachazo de mala leche, jamás, no estaba en mí, no podía yo. De hecho, muchos de mis
directores técnicos me regañaban porque no utilizaba yo, decían mi cuerpo, mi 1,86 de estatura, etcétera, de otra manera. Era yo noblote, medio menzón, entonces nunca entré con mala leche, pero de esos a los que yo me hubiera gustado entrarles con mala leche, pues los hubiera querido de compañeros mejor en mi equipo. Claro. Roberto, crímenes impunes, los crimencitos impunes, pero el fútbol profesional mexicano, ¿cuántos crimencitos impunes tienen? Porque la verdad se ven muchos asuntos, ahorita hablabas de fútbol, de crímenes, de policía, de oscuridad, y bueno, ¿cuántos episodios del fútbol profesional, el mundial y sobre todo el mexicano, tienen esos crimencitos impunes? Sí, no, muchísimo. La impunidad que lamentablemente lacera a la sociedad mexicana en ámbitos más importantes también se da en el fútbol, por supuesto. Hay muchos malos manejos, muchos intereses que envuelven y contaminan al fútbol, que es maravilloso por lo que se juega en la cancha. El fútbol en sí, la esencia del juego es maravillosa, y también es sorprendente, digno de estudio más a fondo, el fútbol como fenómeno social, lo que provoca afuera de la cancha. Pero eso conlleva también muchos intereses, mucho dinero de por medio, y cuando hay dinero el asunto se contamina. Creo que si hay un intento de transparentar las cosas, de limpiarlas, no creo que la Federación Mexicana actual sea tan sucia, tan turbia como la de hace 30 años. Sí hay un intento, pero hay mucho por hacer todavía. Está como caso actual la pugna entre federativos y Fidel Curi. A veces dices, no sabes ni a cuál irle. Aquí no es de buenos y malos, es de malos y de peores, ¿no? Imagínate, Curi como personaje, todo lo que representa, nocivo para el fútbol, y ahora actúa como víctima, porque sí le han aplicado una especie de criterio selectivo. Los lobos pagan y permanecen, a ti no te dejamos ni pagar, ¿no? Entonces sí son todos esos intereses de por medio, proteger franquicias, protegerse entre amigos, llevarse a veces el dinero mal habido, eso a nivel a veces de cuerpo técnico o de dirigentes que no son dueños de los equipos, que se llevan dinero en las transacciones, utilizar al futbolista, aunque eso ha mejorado pero muy poco, utilizarlo como simple mercancía, con la incapacidad de los futbolistas para ser más solidarios, más inteligentes para defender sus intereses. Sí, hay muchos malos manejos en el fútbol, aunque creo que se ha mejorado en ese sentido. ¿Ha mejorado, Carlos? ¿Crees que ha mejorado la Federación Mexicana de Fútbol respecto a años o décadas anteriores? Yo creo que no. Yo creo que, tomando en cuenta las opciones que se tienen ahora para que eso hubiera cambiado más, no se han aprovechado. Yo sigo pensando que la Federación Mexicana de Fútbol se sigue manejando de la misma forma que se manejaba hace 30, hace 40 años, por un pequeño grupo de dueños, que sigo pensando que el fútbol está supeditado a los medios de comunicación, que no hay reglas fijas, que son selectivas, que se aplican selectivamente. Sigo pensando que es un grupo de muy cerrado el que maneja los designios del fútbol mexicano en todos sentidos, calendarios, horarios, torneos, fechas. O sea, yo sigo viendo que el fútbol no ha aprovechado la posibilidad que le da la modernidad en muchos aspectos para limpiarse. Sigo viendo los mismos, casi los mismos personajes con diferente nombre y apellido. Y eso a mí me da mucha tristeza porque en México hay todo para que el fútbol fuera mejor, fuera más limpio. Hay una gran afición, hay un gran apoyo de los medios, como en muy pocos países se habla del fútbol y del deporte tanto. Hay buenos estadios, hay muy buen material humano, hay muchos mexicanos jóvenes que pueden triunfar. Hay todo para que el fútbol mexicano tuviera otra cara. Y no nada más exitosa en cuanto al deporte, sino también económicamente. Debía ser un gran negocio y un gran deporte y un gran espectáculo. Y no lo es porque los dueños del balón simplemente no se deciden a hacerlo. El fútbol para casi todos es un segundo frente, ¿no? Yo tengo mi televisora y tengo mis radios y tengo mis intereses y tengo un equipo de fútbol. Yo tengo una cementera, no sé qué, y tengo un equipo de fútbol. Entonces, y manejan diferentes sus negocios personales y particulares, que son muy exitosos, a cómo manejan el fútbol. Entonces, es donde yo digo, bueno,
¿Por qué si son tan exitosos? Por ejemplo, vamos a pensar en Cemex, una de las cementerias más importantes del mundo, importantísima. Yo sé que es me la imagino perfectamente bien en su esquema, en su organigrama, y sé que tienen perfectamente bien delimitados sus obligaciones, sus compromisos, sus responsabilidades, las gerencias. Y en el equipo de fútbol, a pesar de que es un equipo muy bien manejado, Sí. está en medio de un lodazal y pues cae en lo mismo en muchas ocasiones. Yo no entiendo por qué la gente que es tan brillante en sus negocios, al fútbol lo tiene ahí nada más como pues, para promocionarse, para que su marca se siga escuchando, pues, porque les gusta a lo mejor el fútbol. No entiendo cómo es posible que haya tanto dinero en el fútbol mexicano, tanta gente tan capaz, y que el fútbol mexicano siga hundido en el lodo. Pero también, Carlos, creo que ahora están sujetos a un escrutinio que antes no existía. Hace 30 años hacían y deshacían a su antojo. Los dobles contratos, por decir algo, seguramente han existido desde siempre, es algo que no se mencionaba. Ahora les cayó este organismo hace 2 años para revisar esto de los dobles contratos, esto del mal llamado pacto de caballeros, que es en realidad un pacto de cuatreros, ¿verdad? De cuatreros de hace 100 años que comercian con el jugador como si fuera ganado. Antes yo creo que hacían y deshacían sin que lo notáramos siquiera. Y hasta pasaban por más decentes, ¿no? Un pastel que es cierto, se han repartido el pastel del fútbol tradicionalmente, las grandes televisoras, primero Televisa la acaparó, después entra TV Azteca y entre los dos empiezan a repartirlo. Han tenido que ceder pequeños pedacitos, aunque siguen manteniendo la mayoría de ese pastel, imagen. Pero ya están sujetos a una revisión que antes no existía, de la misma gente, de los aficionados, cada vez más participativos, aunque todavía no al nivel que debería, ¿no? Como sucede en ámbitos más importantes. Un poco más de revisión en ese sentido, pero no sé, Carlos, por ejemplo, el cambio político que se ha dado en México ha sido un cambio fundado en una fortísima percepción de la sociedad de la corrupción política, de la corrupción en todos los ámbitos del país. En el ámbito futbolístico, esa corrupción parece solapada, parece que pretende pasar como de contrabando y no ser castigada. ¿Qué cambios debe hacer y dónde está la asociación de esos poderes futbolísticos o de deporte profesional con ese pasado político? Mira, yo creo, Julio, que, salvo a lo mejor opinión también de Robert, que el fútbol en México, el fútbol profesional, el fútbol espectáculo, lo han utilizado los gobiernos precisamente para pan y circo. Se me hace que nunca queda mejor aplicada la frase de al pueblo pan y circo, ¿no? Lo utilizan como un distractor, inclusive cuando se llevan un equipo a Chiapas, ¿no? Se lo llevan porque ahí salió el ejército de zapatistas. Se va para allá, se convierte Chiapas en una zona álgida, políticamente hablando, y de una u otra manera, no para solucionarlo, pero sí para que se hable de otras cosas en Chiapas y no nada más de eso, como para quitarle un poco de reflectores al comandante, etcétera, se llevan un equipo profesional para allá. Y cuando ha habido problemas en otros estados, de pronto aparece también, ¡pum!, por ahí una franquicia que puede ser también un poquito. Entonces, el fútbol lo han utilizado en nuestro país con muchas finalidades, menos la más importante, ¿no?, que sería que se convierta en un verdadero espectáculo que alegre a la gente, o que la motive, o que la moleste, pero que mueva a la gente alrededor de una ética deportiva, con unas reglas bien fijas, etcétera. Pero desde el momento en que tú te das cuenta que en ninguna parte del mundo, y corrígeme por favor, Robert, existe el cambio de franquicias como se da en México. O sea, hoy el Necaxa era de la capital, de pronto se tiene que ir a Aguascalientes y luego se va a otro lado y el Atlante se va a Querétaro y luego se va a Quintana Roo y cambian de nombre y cambian de franquicias. O sea, ¿en qué parte del mundo? Yo me pregunto qué pasaría si en Argentina un día deciden que Boca deje de ser de Boca y se lo lleven a otra parte de la provincia. Los matan a los que hagan eso, a los jugadores y a todos. El fútbol necesita una raigambre, necesita tener su raíz en un lugar y ahí crecer. ¿Quieren más deporte en otros lugares? Correcto, se siembra y que ahí crezca y que ahí florezca y que ahí le vaya bien. Pero no te puedes llevar a los equipos, no los puedes vender, cambiar de nombres como si fueran fichas de dominó.
Eso te habla de que el directivo del fútbol mexicano en la federación no ha entendido lo que es el fútbol. ¿Para qué es el fútbol? ¿Por qué es el fútbol? Es de la gente. O sea, el fútbol no es mío porque yo soy el dueño de un equipo. No, estás equivocado. Atrás de tu equipo hay una tradición de muchos años del Necaxa, del Atlante, del América, de Chivas, del Morelia, de León. Y de pronto se convierten en franquicias como si fueran cartas de póker. Te la cambio, te la doy, me la robo, de dominó, robo, no sé, robo. Pero a mí eso me da una tristeza enorme, el darse cuenta cómo le quitan a la gente a su equipo de fútbol de toda la vida y se la llevan a otro lado y la siembran. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No se debe de hacer eso. Y para mí es una gran muestra de que en el fútbol mexicano las cosas no han mejorado. Por el contrario, yo creo que van de mal en peor. Los directivos, con el prurito de que es un negocio, se creen es mi negocio, es mi equipo, es mi inversión, me la llevo a donde se me da la gana. Pues no, perdóname. No es una planta automotriz, no es una planta, es un equipo de fútbol que tiene muchas generaciones atrás, en tal ciudad, en León, por ejemplo, el Veracruz. ¿Cuántas generaciones no hay? El Veracruz, yo jugué contra Veracruz en primera división, era extraordinario ir a jugar contra ellos. La gente estaba vuelta loca, contrataron a grandes jugadores, era una plaza con historia y de pronto, ¡pum!, llega un estúpido, ¡pum!, y se desaparece una plaza que deja varias generaciones atrás, le quitan parte de su vida. Roberto, ¿cuál es la responsabilidad mayor de todo esto? Televisa, como controladora de Federación Mexicana de Fútbol, de los procesos de los seleccionados nacionales, de la esperanza del Tri como la salvación nacional, ¿es Televisa el punto central de todo este entramado? Mucho menos que antes, lo que pasa es que ha sido como el diablo siempre, ¿no? Televisa controlaba por completo el fútbol hace 40 años. Ahora se lo reparten, la oligarquía del fútbol, ya no es nada más Televisa, es Televisa, TV Azteca y 6 o 7 dueños más, que después, claro, tienen sus pleitos entre ellos, hay cierto divisionismo en ese sentido, pero cuando se trata, por ejemplo, de unirse para fregar al jugador, ahí sí son muy solidarios y ahí forman un frente común los 18 equipos o los dueños de los 18 equipos. Se ha repartido más, ya no es tan sencillo, aunque venda mucho esa idea, como decir, le hablan a Emilio Azcárraga y él decide qué se hace y qué no se hace, para nada. Sí son intereses de esa oligarquía del fútbol, de los ricos del fútbol, de los dueños del fútbol. No sé si hablaría yo ahí de 10 dueños muy importantes, con más peso, por supuesto, los de las dos grandes televisoras, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, que a veces intervendrán directamente o a veces mandarán quien defienda sus propios intereses, pero no son nada más ellos. Esos 10 o 12 grandes dueños del fútbol, el problema es que tienen esa visión centavera de corto plazo, una visión muy pobre en ese sentido. Si no es negocio, no sirve. Esas franquicias que han movido es porque no servían como negocio. A la América no lo van a tocar, ni a las Chivas tampoco, ni a Tigres, ni a Monterrey, eso no se van a mover nunca porque son un gran negocio. Son franquicias que de repente dejan de ganar lana, en su momento el Necaxa, el Atlante, y más grave que eso es lo que están haciendo con el descenso y ascenso. Ahora resulta que puedes ser el peor en la cancha, pero si pagas, permaneces, atentando contra un elemental principio deportivo. Hay equipos que funcionan con el premio del título, pero o también con el castigo del descenso. No quieres descender, arma buenos equipos. Ahora ya se ha promovido la mediocridad, de por sí muy promovida con el sistema de competencia, en aras del negocio también, que califiquen 8 equipos para tener una liguilla en donde hay mucha lana en taquillas y en derechos en transmisiones de televisión. Ese sistema de por sí promueve la mediocridad. El quitar el descenso, no pasa nada, desciendes, pagas menos de lo que en realidad te costaría armar un buen equipo. Bueno, todo eso es porque el fútbol se maneja como negocio, pero sí creo que a los dirigentes lo que les falta es entender que ese negocio no es como el de las empresas que ellos manejan. Es un negocio al que hay que sembrarle a veces y hay que verlo más a largo plazo. No hay más negocio en el fútbol que forjar a tus propios futbolistas, y sin embargo pocos lo hacen. Se les hace mucho más cómodo ya traer al futbolista más o menos hecho, a veces porque también a río revuelto ganancia de pescadores, por supuesto, pero sí, la visión es demasiado centavera.
porque hay poca gente que tenga esa visión futbolística de largo plazo y que entienda que un equipo bien manejado como producto en la cancha puede convertirse en un gran negocio también. Bien. Carlos, ¿por qué no hay buenos jugadores mexicanos en un país de 130 millones de habitantes, con una pasión desbordada por el fútbol? ¿Por qué no tenemos buenos jugadores en lo general? Una selección mexicana poderosa, del tamaño de lo que es México. Demasiados extranjeros, reglas que permiten que no jueguen tantos nacionales. ¿Qué ves por ahí? Pues yo veo falta de visión, porque obviamente en México no es que tengamos para tener una gran selección, tenemos para tener muchas buenas selecciones. México es un país en donde hay 6, 7 millones de jóvenes, hombres, menores entre 15 y 20 años, que pueden perfectamente bien, de ahí puede sacar una gran camada de jugadores. En México sí hay jugadores, pero no les gusta manejarlos, porque además otro de las enfermedades que aqueja al fútbol mexicano profesional ahorita es el de los agentes, los representantes. Comisionistas, ¿no? Que están casi siempre emparejados con directivos. No todos, pero también. Se reparten ahí el dinero. Entonces es mejor traer y comprar y llevarte una lana, aún siendo medio dueño, que forjar. El buscar a los jóvenes requiere, sí, efectivamente, tiempo, talento, gente, pero a la larga resultaría más barato, yo creo, y mucho más eficiente el tema. De la pura Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cuántos estudiantes hay en la Universidad Nacional? Claro. 200,000. ¿No habrá ahí 20 pinchurrientos jugadores? De la pura, nada más de ahí. Y vete a otras universidades, y vete al Politécnico. Y, por supuesto que sí. Yo pongo un ejemplo que me da pena a veces porque pienso, la gente puede pensar que me estoy promocionando yo, pero de una preparatoria de toda la República Mexicana, una sola preparatoria que se llama Centro Universitario México, de la que yo fui parte, en mi camada de 2 años de preparatoria, salimos 12 jugadores para la primera división y 11 jugadores a la selección nacional, de una sola preparatoria. Híjole. ¿Por qué? Porque había una cancha y porque los profesores eran entusiastas del deporte. Coincidimos en la vida, pero nadie me puede decir que en México no hay talento. Hay millones, miles de jóvenes que pueden decantarse hasta llegar a ser grandes profesionales del fútbol, pero requiere búsqueda, requiere talento, requiere una organización seria. Requiere un diagnóstico adecuado también. Claro. Yo sí creo que hay mejores futbolistas mexicanos ahora, no creo, estoy seguro que antes. Ahora hay mejores futbolistas mexicanos que antes. Y esos que están en Europa te lo indican también. No cualquiera va a jugar a Europa. O sea, sí hay mejores futbolistas mexicanos que antes. O sea, se ha avanzado en ese renglón, quizá no como se debería, porque se puede trabajar mucho mejor con fuerzas básicas, pero sí hay mejores futbolistas ahora que antes. Lo que pasa es que a veces... En la proporción del nivel que había antes y el nivel que hay ahora. No, claro, el fútbol mexicano es mejor ahora que antes, eso es indudable. Y la selección mexicana es mejor la de ahora que la de hace 30 años, de los famosos ratones verdes, o 40 años y similares, que no le gustaba a Carlos eso, ¿no? Pero se hicieron famosos con Seide, ¿no? Que les llamaba los ratones verdes. Sí, denigrante el mote y todo, pero bien ganado porque no ganaban nada. A partir del 93 de esa Copa América, la selección mexicana empieza a ganar otras cosas, todavía no al nivel que debería, todavía no al nivel de las potencias. Y claro, se debe trabajar mucho mejor en la formación de futbolistas, reducir las plazas para extranjeros. Hay material humano futbolístico en México para armar muchos mejores equipos, pero yo siempre he considerado también que es injusto pedir una selección nacional que pelee en una Copa del Mundo cuando en otros ámbitos menos compites. Yo digo que si hubiera una Copa del Mundo de políticos sería descenso garantizado para México en cada una de las competencias. Claro. ¿Cómo le vas a exigir a una selección de fútbol que es parte de un deporte que de por sí está mal, que es parte de un país que de por sí está mal en el ámbito político, social, económico? Si no es potencia económica, ¿por qué va a ser futbolística? Si no comen en México los niños como comen los alemanes, ¿cómo les pides competir con ellos? O puedes empezar a comer a los 15 años ya que estás en las fuerzas básicas de algún equipo. O sea, es asunto de raza, de alimentación, de cultura deportiva, pero yo veo a una selección mexicana, a pesar de los pesares, por encima
del nivel promedio de lo que puede competir México en ámbitos más importantes. Bien, ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de cosas de la patada, es decir, de política, de fútbol, de todo lo que se mueve alrededor de este deporte, del cual les recuerdo que hay un libro interesante que ha publicado Roberto Gómez Junco, que es Los Crimencitos Impunes, un libro sobre actividades, vivencias, relaciones entre jugadores de fútbol e historias que ahí irán ustedes conociendo. Los Crimencitos Impunes. Y continuamos aquí con Roberto Gómez Junco y con Carlos Albert. Carlos, entonces, ¿cómo podemos aspirar a tener una selección y un fútbol de primer mundo si todo lo demás estamos para llorar? Dice Roberto Gómez Junco, y yo coincido con él, si hubiera una olimpiada, un campeonato de política a nivel mundial, pues México estaría en la lona. Yo creo que los primeros que tendrían que preocuparse de esto y ocuparse son los dueños del negocio, los que tienen un negocio y no lo están manejando bien. Uh-huh. Yo creo que sería un gran negocio el fútbol mexicano para todos si estuviera bien organizado, si los dueños aplicaran sus conocimientos y su talento, su visión, que aplican en sus negocios particulares y personales en lo que es el fútbol. No es posible que 20 personas que son muy exitosas en otros aspectos de la vida fracasen en el fútbol, y fracasan porque cada uno jala para su santo. No lo ven como debe ser, como originalmente está pensado, en un solo negocio, como los gringos. Uh-huh. El béisbol y el fútbol americano son muchas franquicias, pero es un solo negocio. Y está vigilado por todos, y hay un comisionado, un alto comisionado, que es lo que yo creo que le falta al fútbol mexicano también, un alto comisionado honesto, que le dé al fútbol profesional el tinte de un negocio, de todos. Es como si, por ejemplo, los dueños de las agencias de una marca de coches, cada quien decidiera tener su agencia, darle la arquitectura, el tono, el color que quisiera. Si tú pasas por todo México, todas las agencias de una marca son igualitas. ¿Por qué? Porque es un solo negocio. Cada tiene sus dueños. El fútbol mexicano debería ser lo mismo, un solo negocio en donde todos velaran por el negocio. Obviamente, atendiendo cada quien su equipo y poniendo lo que tengan que poner. En ese momento, cuando el fútbol mexicano se maneje así, yo creo que vamos a poder aspirar a un fútbol mejor en todo sentido. ¿Alto comisionado de los propios equipos o con intervención gubernamental? Igual que en Estados Unidos, con intervención gubernamental, pero que tenga también acceso con los dueños, uh-huh, para que maneje el negocio del fútbol y que sea un árbitro que diga, a ver, aquí están preponderando los intereses de los dueños, momento, hay que nivelar. Oiga, tampoco los jugadores pueden, que vele por los intereses del aficionado, que en relación a qué, a reglamentación, a cuestiones de hacendarias, que vele también por el público, uh-huh, por los intereses del público, qué está pasando, y que nivele, que se vaya nivelando el tema para que el fútbol sea un solo negocio, un solo espectáculo. ¿Intervención gubernamental con un alto comisionado o alguna figura parecida? No, Roberto Gómez Junco. No, el gobierno ya bastantes problemas tiene, más importantes, y espero que sepa resolverlos, ¿no? No, el fútbol, yo creo que ellos, los dueños, tienen su equivalente, ¿no? al comisionado ese, o sea, nombras a tal personaje, en su momento lo fue Decio de María, ahora creen que puede ser John de Luisa. No, sí, y se atienen a que él nos va a decir y nos va a manejar esto como negocio. Desgraciadamente nos lo va a manejar demasiado como negocio, porque de fútbol no tienen idea en términos generales. Yo creo que lo que falta es menos improvisación, gente más capaz que le entienda al juego también, que entienda las bondades del juego, incluso como negocio, porque eso no se los vas a quitar nunca. A final de cuentas te van a pedir que haya ganancia, y todos ganan lana. Los dueños de equipos que se hacen las damas de la caridad, que lo que quieren es hacer una labor social, ajá, y darle al pueblo su divertimento. No. Ellos buscan lana, y si no la encuentran, se salen del fútbol o a ver qué hacen con esa franquicia. Lo que buscan es dinero, y está bien, puede ser legítimo mientras lo combines con un buen trabajo en la cancha, con un mejor producto. El fútbol mexicano ha mejorado a través del tiempo, pero estaría todavía más arriba si se manejara menos como negocio del corto plazo y más como el juego de mediano y largo plazo. Pero a ver, Robert, yo estoy de acuerdo contigo, como negocio ha mejorado, pero como espectáculo, yo creo que como deporte y como espectáculo es donde está fallando. Y para que tú tengas un negocio, un buen negocio del fútbol, tienes que tener un buen fútbol.
O sea, si tú quieres hacerte rico vendiendo una mercancía, tu producto tiene que ser bueno. Y yo lo que creo es que el producto llamado fútbol no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo han descuidado, porque ellos mismos no lo han pulido, porque cada quien, insisto, jala para su santo. Casi estamos hablando de lo mismo. En el momento en que todos los dueños se den cuenta de la importancia que tiene hacer un buen negocio del fútbol, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué necesito para que el fútbol sea un buen negocio? ¿Qué necesito? Que el fútbol sea bueno. Así de fácil. Si quiero vender sandías, si quiero hacerme rico vendiendo sandías, tengo que vender buenas sandías y no sandías podridas o verdes, etcétera. El fútbol mexicano no está planeado para que todos los dueños reciban, actúen y tengan las mismas responsabilidades. Está afincado, muchos de los que llegan al fútbol dicen, bueno, pues tengo mi equipo y allá arriba que lo arreglen, allá que en las asambleas y todo. ¿O para qué me molesto si ya sé que al final quienes van a poner los calendarios son ellos? O sea, es esa parte en la que estamos de acuerdo, Roberto y yo, en que tiene que ser un buen negocio en la medida en que exista un buen fútbol y no a la inversa. Estamos esperando un buen fútbol de un mal negocio. No casan. Para mí no casan los intereses que hay ahí. Es más, muchos dueños ni se ven, ni se pueden ni ver. Roberto, siendo el fútbol nacional un símbolo de identidad de la propia nación, es de las pocas cosas que nos unen y nos cohesionan a los mexicanos, siendo un factor incluso de estabilidad social y política, siendo utilizado para factores como los que menciona Carlos, de que a veces se utiliza enviar un equipo casi para apaciguar o distraer a la gente. ¿No es algo ya el fútbol mexicano profesional de interés público como para que tenga una intervención del gobierno mexicano, así como López Obrador está promoviendo ahora el béisbol con presupuesto, con clínicas y con un proyecto? ¿No debería haber un proyecto de este gobierno de López Obrador para salvar, para mejorar el fútbol profesional mexicano? Sí, puede ser. Pero ahí dependes de que la persona que ahí se ponga sea realmente capaz, porque ya conviertes otra vez esto en un asunto político. Ya sabemos que la improvisación se da en el fútbol y se da en la política y se da en las altas esferas gubernamentales. Si fuera alguien decente, preparado, con el verdadero interés de que el negocio sea limpio, de que funcione esto como válvula de escape, como mecanismo de evasión, pero no en esos excesos de utilizarlo para adormecer al pueblo, sí, puede ser que sirva. Lo que pasa es que yo creo que ahí la prioridad de cualquier gobierno sería fomentar la práctica del deporte. Lo fundamental es cómo le hago para que los niños practiquen más deporte, jueguen más fútbol, jueguen más béisbol, jueguen a lo que quieran, que entiendan que el deporte es esencial en la formación integral de cualquier niño. Eso no existe. Entonces, tu primer problema es ¿por qué el niño mexicano es el más obeso en el mundo? Eso es lo que tienes que resolver, no meterte al negocio del fútbol ya de por sí manejado por gente que le mete su lana. Aunque la rescate con creces, ¿no? Ahora, pero ¿sabes qué, Robert? También hay un tema. El fútbol profesional es un espectáculo público. Desde ese momento, y tan es así que está regulado por las leyes. Hay una ley federal que habla del deporte profesional y que le pone ciertos lineamientos. Entonces, por ahí es donde yo creo que se puede meter un alto comisionado que tenga que velar por todos los intereses de los dueños, de los jugadores, del público. Claro. Y en ese momento, oiga, no, usted está jalando para acá, como sucede ahorita, ¿no? Que de pronto las cosas se van para un lado. Oye, espérame tantito. ¿Cómo está eso de que alguien puede pagar por no descender? Eso es una terrible agresión al espectáculo deportivo, a lo que es la esencia del fútbol, ganar y perder, ¿no? Tú no puedes, es como si dijera, a ver, ¿quién va a ganar de estos dos equipos? ¿El que pague más el domingo? No, eso es algo muy similar. Entonces, alguien tiene que entrar para no permitirle a los dueños de los equipos que hagan eso. No permitirle a la federación que hoy cambie, hoy hay 18, hoy hay 17. Hoy nos quedamos con un equipo en reserva por si puede subir. O sea, hoy sí te compro mi lugar en la primera división. Esas son cosas que afectan mucho al espectáculo deportivo por el que una gente está pagando un boleto. Tan es así que hay un inspector autoridad en cada juego que va de parte de la delegación o del municipio a ver que el espectáculo se dé bien, conforme a las leyes, tal y como sucede
en los toros, tal y como se ve en los cines. La lucha libre. Exactamente. Hay un inspector autoridad, Sí. porque es un espectáculo público que está regido por las leyes federales de este país. Roberto, además de los crimencitos impunes, tú has escrito México Esdrújulo, que es un texto de análisis crítico. Yo lo leí en su oportunidad, realmente muy bien escrito, Roberto, con un sentido social y un compromiso y una visión clara de los problemas y de lo que es México. ¿Cómo ves este momento político? ¿Cómo ves este momento en lo general? Lo deportivo, pero en lo general, ¿crees que vamos bien en la cancha con el planteamiento que nos hace el director técnico López Obrador? ¿Tiene equipo? ¿Está jugando bien con estrategia? Creo que podría jugar mejor, pero si era un cambio... Yo voté por tercera vez por López Obrador. O sea, creo que era desde hace más de 12 años, desde hace 13 años, el verdadero cambio posible después de lo decepcionante que fue el sexenio de Vicente Fox, que echó por la borda un capital político y popular enorme y simplemente no supo cómo utilizarlo y decepcionó por completo. Hizo cosas peores que las que habían hecho los antecesores, ¿no? En la honestidad de López Obrador sí creo yo, creo que urgía ese verdadero intento de cambio, pero también entiendo que te topas con una problemática tremenda, que las cosas no se resuelven de un día para otro. O sea, no me ha gustado, por ejemplo, que por mayoría de votos se decida si hay aeropuerto o no, aunque después vamos entendiendo algunas cosas, y esas me las dices desde el principio, los expertos vieron esto y esto, y se cancela el aeropuerto, me parece muy bien, ese tipo de decisiones. Y que vas a combatir la corrupción, que creo que es un rubro urgente, solamente te lo puedo creer si empiezo a ver castigos al que se corrompe. No me puedes decir no va a haber corrupción nada más porque yo digo que no va a haberla, que sí creo que ya la hay mucho menos que hace 6 meses, por supuesto, y que hace un año, pero también creo que hace falta a los que siguen de hecho robándose lana, castigarlos, que nosotros veamos también que se está actuando en ese sentido. Pero si vemos que el Bester Gordillo no solo está muy a gusto, sino que le regresan sus bienes, entendiendo lo que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por supuesto. Yo no digo que por decreto dices, tú vas al bote y tú también, y tú también. Sí me gustaría ver más medidas en ese sentido del combate a la corrupción. Pero en general, claro que era un cambio necesario, indispensable. No sé a dónde vaya esto, sí sé que estaríamos peor si siguiéramos con lo mismo. Carlos, ¿cómo ves el planteamiento táctico y estratégico del director técnico López Obrador? Pues coincido casi en todo con lo que dice Roberto. A mí me parece que este país necesitaba ya un cambio radical, tan radical que por lo mismo resulta casi imposible que se dé ni siquiera en unos cuantos meses. Es difícil que se dé, inclusive al paso de algunos años. Está tan mal el país en muchos sentidos que es muy difícil cambiarlo todo tan rápidamente. Creo que tenemos que ser pacientes con lo que está sucediendo. Sí, creo igual que Roberto, mi gran decepción consiste en ver que el amor y paz va más allá de las leyes mexicanas. Creo que muchos de los que votaron, yo no voté porque no estaba en México. No pude, estaba yo en Rusia y allá no nos dejaron votar, pero yo hubiera votado por él. Es muy triste ver que después de habernos enterado durante los últimos 30 años o más de robos multimillonarios, con cifras, con números y todo, y que no pase nada con esa gente. A mí me parece que eso va más allá de lo que uno esperaba de López Obrador. Hay muchas cosas que tiene que hacer. Yo creo que hay que darle tiempo. Yo sí creo, sinceramente, que hay que darle tiempo. No es nada fácil. Es más difícil reconstruir que construir. Y lo que dejó el PRI y el PAN en este país es, la verdad, un basurero. Y no es nada fácil arreglarlo. Pero también me parece que le está sacando al parche en algunas cosas. No sé por qué. Y en ese sentido estoy muy decepcionado de la falta de empatía, porque no veo cómo puede hablar de justicia, por un lado, dando a conocer todos los días robos y fraudes y saqueos y todo, y por otro lado no hacer nada. O sea, no lo votamos para que investigue, lo votamos
para que haga, y no hace, nada más nos dice lo que ya sabemos que hay. Ahora, ok, ya sabemos que hay esto, ahora, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo lo vas a arreglar? Si la gente se da cuenta de que no hay una sanción para una falta, es como en el fútbol exactamente. Sí, pues sí. Los jugadores, y aquí está Roberto, a los 5 minutos que sales a la cancha, ya le calaste al árbitro cómo va a arbitrar. Si tú empiezas a hacer faltas y no te sanciona, sube el incremento de la violencia. Si todos nos damos cuenta de que el señor López Obrador está dejando pasar todos los miles y millones que dejaron de llegarle a la gente pobre, porque se lo están ahorita saboreando unos cuantos políticos corruptos, pues estamos perdiendo un poco de fe y de confianza a lo que pueda llegar a ser. Entonces, yo tengo mucha fe en que este México nuestro necesita cambiar. Hay muchos millones de mexicanos que no tienen ni para comer, como para escuchar a los de las concamines, con canacos y no sé cuánto quejarse, porque entonces sí necesitamos a alguien que vea para atrás, que vea para los más necesitados, pero también que les diga a los que le robaron, ¿sabes qué? Regrésame porque lo necesito para este. Yo creo en la honestidad de López Obrador, en sus buenas intenciones, en el deseo de hacer algo importante y benéfico para el país, en el deseo de realmente llevar a cabo esa cuarta transformación, que así quede inscrita en la historia. Creo en general en las buenas intenciones de su gabinete, en la honestidad de la mayoría también, pero lo que principalmente me preocupa es la polarización actual que no había visto en sexenios anteriores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que todo hay que aplaudirle a López Obrador, pero mucho menos en que todo hay que criticárselo. Y no solo eso, todo hay que ponerle piedras en el camino para que fracase. Como creo que va a fracasar, voy a hacer lo que esté de mi parte para abonarle a esa posibilidad de fracaso. Eso es lo que yo veo en muchos lados. El deseo de que fracase. Para nada la intención de decir que le vaya bien a México, no. Lo importante es que le vaya mal a López Obrador para demostrar que yo tenía la razón, que tenía la razón esa oligarquía que, como existe en el fútbol, por supuesto existe, y mucho más lamentablemente en el ámbito económico, social en México, para que el poder vuelva a esos que se han repartido al país durante iba a decir 80 años, pero creo que es más. Sí. Desde que se fueron los españoles, se han repartido a este país tan rico, tan abundante, tan generoso, que no se lo han acabado, pero están cerca de acabárselo. Así como no se acabaron el petróleo, al país no se lo han acabado por todas las riquezas que tiene. Pero sí me preocupa esa polarización, porque veo, por un lado, también el exceso de decir todo lo que hace está bien y lo que diga López Obrador. No, hay que cuestionarlo, hay que revisar. Hay que revisar para que gobierne mejor, necesita los contrapesos elementales, pero menos comparto esa otra postura de que todo lo que dice y todo lo que hace está mal y voy a hacer todo lo posible para que le vaya todavía peor. Polarizas, perdón. Eso es bien importante, porque una cosa es creer que le va a ir mal, que eso pues... Y otra querer. Y otra es querer que le vaya mal. Eso es increíble, que haya personajes influyentes además en la vida pública. O desear que le vaya mal porque afecta a sus propios intereses. Sí. Por supuesto. O para yo tener la razón. Si le vas a dar algo de comer a esos millones que no tienen para comer, algo va a tener que ceder el que más tiene. Claro. Uno de los grandes problemas no es solo esa pobreza, sino la cada vez mayor distancia entre los ricos y los pobres. Sí, los pocos ricos y los muchos pobres. Claro, que es parte de todo esto. Y esa polarización, como en los estadios de fútbol, el árbitro pita a favor de mi equipo, árbitro justo, pita en contra, el recuerdo de la mamá, así lo que sea, sin analizar realmente y sin tener la capacidad de analizar lo que ahí sucede. Mucho es una tendencia fatalista, Carlos, negativa, una negatividad de nuestra afición política y social. Yo creo que no es eso, yo creo que realmente son intereses. Los intereses tan marcados que durante tanto tiempo han permeado, porque, o sea, platicas con algunas personas y los ves convencidos. Y dices, ¿cómo me puede estar diciendo esta persona, que además es muy querida mía, que lo conozco de toda la vida, cómo puede estar diciendo eso convencido? O sea, no puede ser que quiera que le vaya mal al país y que no acepte lo que estaba pasando. Y porque hay una dosis de egoísmo ahí también. Yo lo veo una y otra vez. No me gusta López Obrador, por esto, y todo lo que me dicen es porque te puede afectar a ti, a tu negocio. Exacto. Algo va a cambiar en tu negocio. Yo no voté por López Obrador porque pensé que me fuera a ir mejor a mí, porque pienso que le va a ir mejor a México. Y eso creo que pocos mexicanos lo hacen. O sea, tú al ir a votar, debes ir a votar por el que crees
que mayor beneficio le va a aportar al país como un todo, con lo que eso implica, y no a ti mismo. Entonces yo escucho mucho a empresarios, bueno, es que mi negocio yo era con tal impuesto, yo era con esto y con esta revisión y con la otra, ya no me va a ir igual. Bueno, pero ¿cómo le va a ir al país, no? Claro, siguen pensando esas personas que son los papás de los mexicanos, y te siguen diciendo, es que yo soy el que estoy generando empleos, y si a mí me va mal, le va mal. No, perdóname, es la fórmula es muy diferente. Tiene que empezar de abajo hacia arriba. ¿A cuántos millones de mexicanos no has tú podido ayudar? Hay 50 millones de mexicanos que no comen. Tú te has enriquecido, pero siguen los otros 50 millones de mexicanos mejorar. que no tienen qué comer, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen caminos, que no tienen nada. Y tú lo que quieres es seguir dando empleos, por favor. Hay buenos empresarios cuyas empresas son bollantes, pero también van de la mano del enriquecimiento, cada quien a su medida, de sus propios empleados, de su propia gente, por supuesto. Ese tipo de empresa, claro que hay que promoverla, ¿no? Claro. Pues realmente ha sido una plática muy interesante, muy apasionada, llena de información, de detalles, no solo del fútbol, sino de política y de la sociedad en general. Para cerrar, Carlos, ¿qué le recomendarías al director técnico López Obrador para lo que resta del partido sexenal? Que siga manteniendo la calma, porque lo van a seguir bombardeando por todos lados. Parte de los que se han sentido también marginados son muchos colegas periodistas que vivían en otro mundo, que vivían del periodismo de otra manera, que también enfocan todo desde el punto de vista muy personal. Que tenga paciencia, que siga por donde va, pero también creo que hace falta que nos cumpla muchos mexicanos que estábamos esperando un poco de justicia, que estábamos esperando un poco más de mano dura. O sea, yo le recomiendo mano izquierda, pero también creo que la derecha la tiene que empezar a demostrar ya con más frecuencia, porque si no, vamos a perder mucho la fe. Roberto, ¿qué le recomiendas al director técnico en este tramo todavía largo que queda de este partido sexenal? Que mantenga esa línea de honestidad, que sea esa su principal bandera o siga siéndolo. Para mí el hecho de que él no se robe dinero como se lo robaban anteriores presidentes y candidatos y políticos en general es un argumento muy fuerte a su favor, porque sí creo en su honestidad. Hablarán de que, y entonces de qué vive y Morena y los presupuestos, ahí te metes a otro tema, y claro que hay que reducirles los presupuestos a los partidos, hay que reducir la cantidad de partidos, de gobernantes, senadores, diputados que están de adorno viviendo del erario. Por supuesto que estaríamos mejor gobernados con menos gente. A López Obrador le aconsejaría también que se asesorara lo mejor posible, que escuchara a su gente cercana, pero también que escuchara en general las críticas, que estuviera más abierto a la posibilidad de modificar algunas posturas o algunas decisiones o rectificar a veces el camino, entendiendo que hay gente que puede criticarlo en el afán de que a todos nos vaya mejor. Para cerrar ya, Carlos, ¿a qué entrenador o director técnico mexicano o extranjero que haya pasado por el fútbol mexicano te recuerda López Obrador? A Nacho Treyes. A Nacho Treyes, al gran sabio, al hombre. Sí, yo creo que él fue el que le dio una transformación a un fútbol que todavía en aquel entonces era muy, muy rústico, y Nacho fue el primero que le empezó a meter, desde mi punto de vista lo tuve como técnico de la selección nacional, le empezó a meter temas de táctica, de estrategia, de cambios en la forma de entrenar, de ver el fútbol. Yo diría que es Nacho Treyes. Roberto, la misma pregunta. Qué difícil. Curioso, me hubieras avisado una semana antes para pensarle bien. Y así. De salida Enrique Mesa se me ocurre porque para mí es el perfil también amable, de técnico honesto, sí, de buenas intenciones, pero no, está muy difícil tu pregunta. Aunque luego el Ojitos no tuvo los grandes resultados. O sea, amable, pero sin muchos campeonatos. No, sí tiene sus campeonatos, ¿no? Sí, es un técnico exitoso, sí. No le fue bien con la selección nacional, eso sí es cierto. Bueno, pues con estas reflexiones futbolísticas, políticas, damos las gracias a Roberto Gómez Junco. Gracias, Roberto. Gracias, Julio, mucho gusto. Y leamos el libro Los Crimencitos Impunes. Carlos Albert, muchas gracias. Como siempre, un honor, Julio. Gracias.